Hola, bienvenidos a Carta Abierta, un espacio donde las experiencias de la vida se encuentran para inspirarte y acompañarte en tu camino. Soy Juan Andrés Moreno y cada semana nos embarcamos en un viaje de reflexión. En este podcast exploramos juntos retos, lecciones y victorias que forman parte de la vida. Aquí no hay tabúes ni temas prohibidos. Abrimos el corazón y la mente para compartir historias que tocan el alma y reflexiones que nos invitan a conocernos mejor. Así que ponte cómodo, prepárate un café y acompáñame en este viaje. Hola a todos, bienvenidos a Carta Abierta, un podcast en el que venimos compartiendo historias de vida y estamos reflexionando todo el tiempo sobre diferentes temas que nos aportan a la vida, que nos hacen como reflexionar. Y en este caso vamos a estar tocando un tema súper importante que tiene que ver como con el tema de la responsabilidad afectiva y vamos a tener una conversación acá con Catalina Márquez. Catalina Márquez es publicista, es ejecutiva de cuenta de una de las agencias más importantes como de publicidad en Colombia. Y para mí es un gusto tenerla acá. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Juan, bien, gracias por invitarme a este espacio. Pues el tema que vamos a tocar es un tema como bastante importante y que conecta como con un montón de, tanto de mujeres como de hombres, como realmente en el mundo y como en diferentes tipos de edades, y es como el tema como de las relaciones sentimentales y cómo estas relaciones en algún momento también pueden llegar a afectar como nuestro propio crecimiento y como un poco a estancar como el crecimiento personal de las personas, ¿no? Entonces digamos que es el tema que principalmente vamos a tocar el día de hoy y es eh, con tu experiencia, ¿cómo fue este tema de poderte dar cuenta que estabas en una relación que no estaba aportando absolutamente nada en pro de tu vida, sino que te estaba como estancando y que de alguna forma te estaba como un poco cortando las alas para pues desarrollarte tanto profesionalmente como también a nivel personal? Sí, bueno, hablando específicamente de esa experiencia, creo que son muchas cosas, pero lo voy a resumir lo mejor que pueda. Y es, primero que, pues obviamente esta fue la primera, digamos, pareja que tuve formalmente por mucho tiempo, entonces eso hacía que yo experimentara muchas cosas por primera vez. Eso quiere decir que fue una relación en la que aprendí muchas cosas porque pues era la primera vez que vivía tantas experiencias, etapas, momentos con una misma persona. Realmente pues con esta expareja yo pues viví toda una etapa en que pues estaba en la universidad, luego obviamente empezamos a experimentar como ya experiencias más como adultos, que nos graduamos, empezamos a trabajar, luego empezamos como ya a construir más una pareja un poco más formar, por decirlo de alguna manera, más madura, al punto de que pues ya a los últimos meses pues yo ya estaba conviviendo con esta persona. Entonces, obviamente atravesé muchas etapas con él, de ahí pues aprendí muchísimo, como te digo, solo que creo que sí hubo como unos dos, tres puntos importantes en los que ya pues obviamente llegué a la conclusión de que realmente ya no me estaba aportando mucho esta persona o pues que simplemente la relación no funcionaba. Y era que uno, pues precisamente era la primera relación para ambos, pues de tanto tiempo y como digo, de tantas etapas. Entonces, obviamente ninguno estaba preparado o sabía cómo afrontar muchas situaciones. Entonces, a veces alguno lo hacía desde la inmadurez, otro lo hacíamos desde, simplemente nos dejábamos llevar por las emociones, o sea, muchas cosas que obviamente no estábamos listos. La segunda es, creo que idealicé mucho, digamos, esa persona. Yo ya sentía como dentro de mí que habían cosas que ya no funcionaban, pero digamos que yo las omitía o las permitía por el simple hecho, como la idea romántica de que es mi primera relación, que llevamos mucho tiempo, que hay que esperar, que vamos a hacer muchas cosas. Entonces yo me creaba como unos imaginarios que no estaban pasando, pero según yo iban a pasar. Y pues mientras tanto él, digamos que su forma de querer o de aportar a la relación era muy diferente a lo que yo en ese momento necesitaba o que yo esperaba. Entonces, creo que fueron esos choques. De pronto debimos haber visto la relación de una forma más real, en algún punto donde dijéramos, creo que hasta aquí fue, porque pues a veces cuesta como decidir en qué momento terminar algo y continuar.
Entonces, creo que ninguno tuvo en ese momento pronto o la fuerza o la voluntad o como para hacerlo y dejamos que pasara el tiempo, que ese fue el mayor error. Entonces, solamente iban sucediendo más cosas y más cosas y más cosas hasta llegar al momento en que yo dije, definitivamente yo no estoy creciendo con esta persona. Hoy en día no estoy muy segura si él siente que sí creció o no, o sea, realmente esa respuesta del lado de él no la sé, pero en mi caso es que yo ya lo sentía y yo ya me sentía obviamente en un momento muy frustrada y me preguntaba si eso era lo que yo quería para el resto de mi vida, porque pues ya llevaba muchos años con él, digamos que para mí era la mejor época, pues estaba recién graduada, con muchos planes, muchos sueños y tenía que tomar la decisión porque obviamente él no la iba a tomar. Entonces ahí es donde me vi obligada a sentarme, a pensarlo y definitivamente pues decidir que no era una persona que me iba a permitir crecer porque realmente no había crecido con él en los años anteriores de la relación. Claro, yo siento también que pasa mucho, y es que esas primeras relaciones son una idealización como demasiado grande, ¿no? Creo que son, o sea, como que piensas que con esa persona vas a pasar el resto de tu vida y que no va a haber una persona más en el mundo, de los miles y millones de personas que hay, como que tiende uno a enfrascarse como en esa sola persona y como decías, a idealizarlo. Creo que también uno de los temas como más complejos en todo tipo de relaciones, porque también eso uno lo ve en los trabajos, también lo ve con las amistades, también lo ve con la familia, es que uno idealiza a ciertas personas que uno en un punto las pone en un pedestal como si fueran superiores a uno y donde uno se acopla o literalmente se pone debajo de. Entonces creo que eso es como un tema como muy importante a destacar de lo que comentas y que es una reflexión también como para varios aspectos de la vida, como de tratar de dejar de idealizar a la gente y de idealizar el trabajo y de idealizar como cualquier tipo de situación porque a la final nos estamos poniendo en un segundo plano y creo que en todo ese tema como de responsabilidad afectiva y un poco de trabajar como el tema del amor propio es siempre procurar que todos estamos a la par y que la prioridad personal es la importante, ¿no? Que uno es el más importante y dentro de las relaciones y uno es quien debe como sentirse bien en cualquier tipo pues, de caso, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que uno empieza a sentirse mal en una relación, sea la que sea, es como un red flag que le dicen ahora, es como un llamado como a la acción, ¿no? O sea, algo hay que hacer, hay que hablarlo, hay que solucionarlo o hay que salir. Y creo que pasa mucho con el tema de las mujeres y es que la educación que se recibe como en casa y en las novelas y en las películas y pues un poco la historia también como de la mujer es que la mujer se debe guardar para un hombre, que debe ser absolutamente sumisa, como que hasta qué punto también uno o las mujeres pueden permitir como este tipo de situaciones como en las relaciones, ¿no? Sí, realmente yo precisamente criticaba eso. O sea, yo antes de tener esta pareja, yo no era de tener novios y eso casi nunca. O sea, creo que por eso digo que es el primer novio real que tuve. Yo precisamente veía ese tipo de relaciones en otras personas y yo lo criticaba. Entonces decía, "Ush, pero ¿cómo llevan tanto tiempo? O ella, ¿por qué permite eso? O tan boba o tan bobo". O sea, como que yo lo veía como, o sea, eso nunca yo lo voy a dejar pasar y yo nunca voy a estar así. Y entré en ese tipo de relación, pasó tanto tiempo y al final fue donde me dijo, o sea, yo a la final me lo permití, terminé repitiendo lo mismo que yo tanto criticaba y juzgaba en otras personas porque caí en eso. Entonces, precisamente caí en eso quizás por eso, por esas ideales, por esos imaginarios, por, como digo, romantizar todo, por idealizar. Y yo dije, tanto lo que criticaba o me cuestionaba de otras personas como manejaban esas relaciones así eternas o que permitían cosas y eso, lo terminé viendo en carne propia y también me di cuenta y es que a veces, o sea, es muy difícil dentro de esa misma relación uno darse cuenta de las cosas. No es imposible, pero por eso es que uno tiene que trabajar mucho en uno mismo para poder dentro de la relación ser consciente de eso, porque la mayoría de ocasiones pasa cuando termina o cuando llegas a un límite o algo así, que ya tú dices, o sea, abres los ojos realmente, porque cuando estás en medio de esa relación,
Por lo que decías, por la inmadurez, por la costumbre, por que lo amo, porque lo único que importa es el amor, realmente uno no se da cuenta de nada de eso, pero sí está pasando. Entonces, sí, a mí también me sorprende mucho ese tipo de casos porque después de que pasé esta experiencia, yo digo, claro, ¿cómo es posible que tú te pierdas de pronto de conocer tantas personas? Y no digo que debas tener 100 novios, o sea, tampoco se trata de eso, o sea, es muy relativo en la vida de cada persona, pero sí es perderte de muchas cosas porque sí creo que es uno en un millón, lo que tú dices de una relación que de verdad de tanto tiempo es porque entonces es perfecta y exitosa, es muy difícil encontrarla de que de verdad sea así. Entonces yo digo, las otras que igual duran tanto tiempo, se pierden de mucho, o sea, se pierden uno mismo y se pierde de muchas oportunidades. También sí, o sea, de conocer, de salir, de viajar, de hacer muchas cosas que por el simple hecho de estar en esa relación y querer que sea la única persona en tu vida hasta que te mueras, te hace perder, digamos, de la vida en general. Entonces, eso lo logré ver yo, pues, digamos que lastimosamente cuando la terminé, pero igual lo pude ver, que soy afortunada de haberlo podido terminar, darme cuenta de eso y cambiar como mi chip. Y sí, realmente uno cae en eso y es muy difícil verlo cuando estás dentro de. Creo que sí, es muy cierto como tu punto en eso. Sí, total. De hecho, también justamente ayer estaba como en una conversación de amigos y todos como que estaban hablando un poco de las experiencias de sus familias y digamos que todos en algún punto como que concluíamos que las relaciones de las personas de esa generación son relaciones que han tenido un montón y un millón de situaciones adversas y fuertes y también llegábamos como a la conclusión de que esas parejas tan largas y que duran tanto como que también en un punto las personas empiezan a perdonar y a aceptar cierto tipo de cosas y comportamientos. O sea, para que tú dures tanto tiempo con una persona, tienes que o aceptarle un montón de cosas, perdonarle también un montón de cosas más. Y digamos que hasta qué punto uno se deja sobrepasar de esa persona para sostener algo que aparentemente es pues es como una persona de apoyo y se vuelve realmente uno es como un prisionero de una relación o de una persona, ¿no? Creo que eso es como súper importante que uno siempre se lo pregunte en cualquier tipo de relación, ¿no? Como que hasta qué punto estoy dejando de ser yo para relacionarme como con X o Y persona. Y digamos que acá como volviendo como a tu caso, quería preguntarte, o sea, cuáles fueron esas situaciones o esos momentos en los que dijiste, esto no me gusta y esto no lo quiero repetir más. Yo creo que, digamos, obviamente hay pequeños momentos que uno como que empieza a cuestionarse las cosas, pero pues claro, hay eventos mucho más importantes que ya es como cuando ya empecé a abrir los ojos y creo que es cuando uno me empecé a dar cuenta que esas pequeñas cosas o planes o lo que sea ya se iban agrandando al punto de yo darme cuenta que yo tenía una visión de la vida muy diferente a la de esta persona. Quizás lo que tú decías, digamos, yo veía ciertas experiencias, entonces yo ya quería ir como un paso más allá, yo estaba como lista para arriesgarme, para planear, para hacer muchas cosas, mientras que esta persona apenas estaba incluso descubriendo qué era lo que quería. Entonces, digamos que él por estar ahí y decir, bueno, lo voy a hacer, él solo me seguía la corriente a lo que yo dijera, pero al final él no hacía nada. O sea, realmente él no le nacía de pronto hacer un viaje o estudiar o irnos o lo que sea en pareja, porque yo sí estaba, digamos, como a la velocidad de la luz, o sea, yo ya tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Literal, yo planeaba mucho cada año de mi vida, qué me veía haciendo, y todos esos momentos se fueron sumando y sumando, sumando, hasta que ya, como te digo, pasaron años en donde yo dije, bueno, o sea, él siempre tenía una excusa de por medio, o esperemos a que hagamos esto, o esperemos, esperemos, esperemos. Creo que era más por seguirme teniendo allí, porque a la final no era algo que él quisiera o que en él naciera o que él supiera con seguridad que lo quería hacer. De pronto solo lo decía, como te digo, por tenerme ahí, por llevarme el hilo, pero no me permitía ni que yo lo hiciera sola o que realmente lo esperara porque sí iba a pasar o que él de la nada tuviera la iniciativa de hacer algo. Entonces creo que ya llegó un punto, digamos, como el tercer año de relación, creo que fue más o menos. Hubo un momento en donde yo hice un viaje por la universidad, hice unas prácticas que realmente fueron muy cortas porque fue en la época de pandemia, donde
yo me fui y digamos que era un momento para mí como un gran sueño, una gran oportunidad, porque yo me he visto mucho así, como yendo a nuevos lugares, haciendo cambios y todo. Y yo esperaba, digamos, otro tipo como de apoyo, reacción de esta persona, como que pues yo estaría feliz por él si fuera su caso, lo alentaría a seguir haciéndolo, pero él digamos que se convirtió, digamos, en una persona que me estaba opacando. Me hacía sentir como no le daba toda la atención que él quería en ese momento. Obviamente la lejanía y todo, pues no es fácil en ninguna pareja, pero él me estaba opacando ese momento que para mí era feliz, como digamos, saboteándolo, por decirlo de alguna manera. Y ahí empecé a ver que, digamos, no era una persona que entonces nunca iba a estar preparada para hacer ese tipo de planes conmigo, porque ni siquiera me alentaba o me apoyaba haciéndolos yo sola por mi crecimiento. Mucho menos creo que iba a suceder planearlo junto con él, porque precisamente él tenía muchos miedos, muchas inseguridades y él no las estaba trabajando. Él se quedó en la etapa de la universidad cuando nos conocimos y mientras que yo sí hacía cosas, digamos que las hacía, pero siempre me sentía de alguna manera opacada, porque pues precisamente yo esperaba algo muy contrario, o sea, esperaba un apoyo, que se alegrara, que me alentara o que diga yo también me quiero ir, pero pasaba todo lo contrario. Entonces ahí empecé yo a tener como esos choques y a cuestionarme entonces, bueno, ¿y cómo, entonces, cómo le vamos a hacer? Entonces, ¿qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en 2 años? Luego ocurrió el otro momento que creo que fue el determinante, que pues fue cuando nos dejamos, que ya es cuando me fui a vivir con él donde pues obviamente fue una etapa otra vez también nueva para nosotros, habían muchos cambios en ese momento para cada uno, y como tú decías, no lo habíamos experimentado antes, obviamente iban a haber muchas fallas, pero ahí creo que pude descubrir bien realmente quién era esa persona, a pesar de que yo ya llevaba casi 4 años de mi vida con él, hasta ese casi quinto año viviendo juntos, es que pude de verdad entender, bueno, esta persona realmente lo que quiere es esto, lo que no quiere es esto, y lo que tú también decías, yo me empecé a acoplar a lo que él quería. Entonces, en vez de, digamos, vivir como esa idea que yo también tenía, o era una idea, el vivir juntos, que con el novio, que pues, el hogar feliz, o sea, yo también tenía esa idea así súper romantizada, también fue un choque porque incluso él me entregó todo lo contrario a eso. Y yo por ende, como por seguir ahí, por esperarlo, por apoyarlo, por entenderlo, yo me adaptaba a lo que él quería en ese momento. Entonces, ya obviamente en esa etapa de la convivencia fue que empecé a descubrir con mayor razón y como con más madurez a entender que esta persona pues simplemente me tenía ahí. Ya había pasado mucho tiempo en donde ni hice las cosas solas, ni las hice con él, y por lo que me mostraba, no las íbamos a hacer juntos. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar acá? O sea, yo no puedo seguir así. Y para él estaba bien. O sea, y digamos, no es como con ánimo solamente de juzgar o culpar, porque para él estaba bien simplemente su trabajo y que todo estuviera perfecto a su alrededor y que yo estuviera ahí dispuesta para él. Esa es su forma de vida, él se sentía feliz así, él se sentía bien. Pero por el otro lado, era todo lo opuesto que yo quería. Yo no quería caer en eso de, como tú decías, simplemente estar ahí dispuesta al novio, a atenderlo, a lo que él quisiera, a estar donde él quisiera estar, donde mejor se sintiera cómodo. Y mientras tanto, yo me olvidé completamente de mí y seguía pasando el tiempo y yo no hacía ninguno de los tantos planes que yo quería hacer. A pesar de que él, digamos que me decía cosas o me prometía, todo empezó a ser como un juego, lo que tú decías, como te perdono, yo te prometo, vamos a hacer acuerdos, pero él no hacía nada. Entonces yo ya empecé hasta a enfermarme, incluso me acuerdo que mi cuerpo empezó como a, no sé, eso fue muy raro, yo hasta pensé que estaba enferma, pero realmente era una crisis más como de estrés, de ansiedad, por ver que todo lo que me decía, lo que me prometía, lo que hablamos, no pasaba nada. Entonces no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Entonces me di cuenta que quizás él ya hace mucho tiempo, no sé en qué momento realmente, o de pronto él decía dentro de él, ya no quiero estar con esa persona, pero digamos, pues está ahí, es segura, o sea, Catalina está ahí para mí, entonces no voy a dejar como que se acabe. O simplemente sí quería estar conmigo, pero en ese momento él no sabía ni siquiera qué quería para él, mientras que yo creo, pues siempre he sido como muy fiel a lo que yo quiero. Yo ya tenía claro hace mucho tiempo qué quería estar haciendo, lo que esperaba crecer, con él o sin él, pero igual obviamente estaba de por medio que estaba en una relación y era como, ¿qué hago? ¿Lo dejo y hago todo sola? ¿O lo espero? ¿O qué va a pasar? Entonces, obviamente ahí fueron todos esos choques y eventos que se fueron sumando, y más en esa etapa que es como tan determinante, donde yo dije, tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer algo, ya hice mucho por
entenderlo, por esperarlo, por motivarlo, no sucede nada con él. Se convirtió en una persona de simplemente palabras y ahí es donde yo digo, obviamente el amor es súper importante, pero digamos que uno no vive de amor porque precisamente por eso pasa esto. Te dejas llevar solamente como de, ah, lo quiero, pero ¿y dónde está el resto? Entonces, creo que empezaron allá como a descubrirse muchas cosas que yo antes no había visto en él, hasta el punto de que en esa etapa de vivir juntos ya todo eso que yo vi en él y tuve que vivir, ya me tuve que sentar y decir, tengo que poner un freno y tengo que hacer algo. Y lastimosamente no se pudo hacer nada, digamos que por, entre comillas, salvar algo que no se podía salvar realmente, o sea, era algo que ya hace mucho tiempo creo que se tenía que haber terminado. Entonces ya tuve que tomar la decisión de terminar absolutamente la relación y yo seguir mi vida por mi lado y digamos que entre comillas recuperar ese tiempo haciendo todo lo que había detenido, digamos, por estar con él y esperarlo y hacerlo yo sola. Y creo que realmente fue la mejor decisión que pude tomar. Wow, claro, es que definitivamente hay como un apunte ahí súper importante y es como solamente de amor no se vive o solamente de amor no se va como a solucionar. Y creo que también hay un tema ahí como más profundo y es que hasta qué punto estamos queriendo más a la otra persona que a nosotros. Ujú, Y creo que eso pasa en muchas relaciones, ¿no? Y creo que es tal vez intentar salvar esas relaciones más porque uno está queriendo o apegándose más al otro que respetándose y queriéndose a uno mismo y priorizándose, ¿no? Creo que uno siempre debería priorizarse y siempre debería tener como muy claro, aunque es muy difícil también, como, o sea, no es un proceso como de que hoy decidí que, que soy la prioridad porque es un proceso a la final, eh, pero siempre tener como muy claro eso, ¿no? Como que en todo tipo de cosas de la vida uno tiene que ser la prioridad y tiene que estar uno bien y tiene que procurar uno como el crecimiento personal, ¿no? De todas formas, también como que escuchando como la historia, pues claro, seguramente estaban ya en momentos de vida absolutamente diferentes, seguramente el tema de los sueños, de las metas, de todo, iban a estar ya como absolutamente distantes y, y era más un tema como de costumbre y como de saber que, es, que hay una persona ahí, pero vuelve a caer uno como en ese mismo error que pasaba en las generaciones anteriores, que es acostumbrarse y quedarse con esa persona porque le da una estabilidad o un espacio de, no sé, al que se está acostumbrando uno, ¿no? Igual es muy difícil tomar una decisión, ¿no? De terminar. Creo que es una de las cosas más complejas porque efectivamente uno siempre termina acostumbrándose eh, a la persona, a las dinámicas y más aún se habían convivido juntos, creo que todo el tema de cortar como, como absolutamente es bastante, bastante complejo. No sé si en el momento que decidiste como terminar como, como la relación y tomar la decisión, ¿cuáles fueron los mayores miedos que afrontaste previos a tomar la decisión? O sea, ¿qué te impedía hacerlo? Y después, ¿qué te motivó a tomar la decisión? sí, yo creo que obviamente son muchas, muchas cosas, pero creo que hay como dos importantes. La primera es que obviamente, como te digo, yo estaba en una ciudad que a la final seguía siendo una ciudad nueva, una etapa nueva, lejos de casa, y literalmente cuando todo acabó, era como el miedo de, o sea, realmente estoy sola, porque, o sea, el único círculo, el único, digamos, hogar que tenía acá, o sea, físicamente, era él. Entonces, yo no tenía ningún tipo de círculo, amigos, compañeros, nada. Digamos que precisamente eso también fue otro de los errores. Yo me alejé por completo y como tú dices, todo era él, en torno a él. Entonces, obviamente se terminó todo. Yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, yo tomé la decisión, entonces yo salí de casa, de donde estábamos viviendo. Yo dije, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Estoy sola, no conozco absolutamente a nadie, escasamente a mis compañeros de trabajo, y incluso ese trabajo en el que estaba en ese momento también era muy tóxico. Y la decisión más sana que debía tomar también era empezar de cero, incluso con un nuevo trabajo. Entonces, primero fue como eso, como estoy en un lugar que no, digamos, es mi casa, como siempre, que sé que tengo el amigo, que tengo mi mamá o un familiar. Entonces, ese fue el primer miedo, como, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy sola, ahora no sé por dónde empezar. Y lo otro que tú también decías era, por ejemplo, el después de él, ¿qué? O sea,
como yo lo idealicé tanto, yo decía, digamos, él es el único hombre en mi vida, el amor de mi vida, ¿qué va a pasar? No voy a encontrar a nadie más, voy a estar sola, nunca voy a sentir lo que sentí por él, que siempre estaba pensando en un futuro, ya como preocupándome qué va a pasar después. Creo que esos son como los dos cuestionamientos más grandes que me hice, pero más sin embargo, valió la pena, porque a la final, después el resultado fue muy bueno, precisamente después de enfrentar esos miedos. Obviamente costó muchísimo, o sea, costó muchísimo, porque pues también nadie está preparado para eso, una ruptura pues siempre es difícil. Era la primera vez también incluso que yo sufría una ruptura de esa manera, donde digamos salía desde de mi hogar, de mi comodidad, mi independencia, a buscar qué hacer desde cero. Incluso el simple hecho de mis cosas, porque obviamente todo era compartido con esa persona, era ahora cómo voy a formar un, no sé, dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, voy a estar sola, qué voy a hacer, no tengo amigos, no tengo nada. Pero eso mismo, como te digo, me hizo como, obviamente por quererme y por ayudarme yo misma, era de todos esos miedos y todas esas dudas, ¿qué soluciones voy a encontrar? Y sí sucedió de esa manera, o sea, todos esos miedos con el tiempo, creo que también es cuestión de tiempo, los fui enfrentando, los fui aceptando, cada vez más dejaron de ser miedos y ya simplemente se convirtieron más como en un motivo para hacer algo por mí y empezar como a reconstruirme y empezar de cero, porque realmente todo esto para mí fue empezar de cero en todos los aspectos que uno lo pueda ver y creo que por eso fue la mejor decisión, que sí obviamente toma tiempo y es difícil, y porque se despiertan dudas y miedos que nunca se habían despertado, que digamos yo no pensé que nunca yo iba como a pasar por ellos. Yo digamos que nunca había sentido ese tipo como de inseguridades o miedo a estar sola, o sea, nunca lo había experimentado en ningún momento de esa manera, pero creo que con el tiempo y con el buscar ayudas, buscar respuestas que me ayudaran de verdad, los pude enfrentar. Y a la final este sí es un proceso que yo es algo que es completamente solo. Obviamente ayuda mucho como las personas que te quieren, ayuda a que yo Ya. también busqué. Dime. Terapia también. Sí, todo ayuda, pero a la final el único que puede afrontar y solucionar esos propios medios obviamente va a ser uno. No puedes como de pronto esperar que otros u otras cosas sean los únicos que te van a ayudar, porque obviamente todo empieza desde uno y uno es el único que los puede enfrentar. O sea, realmente todos esos miedos y dudas ayudan muchísimo, toda la ayuda que uno busca para como estar mejor, pero todo depende de uno realmente, de la voluntad o de la fuerza que tengas como para superar esos miedos, para resolver esas dudas e ir como soltando cosas en tu cabeza, porque algo muy fuerte que pasó con esta persona es que todo ese proceso de separación no fue simplemente como hoy nos dejamos y ya. Fue todo un proceso donde nos costó literalmente separarnos. Siempre habían excusas de por medio en el seguir hablando, el seguir haciendo, o sea, siempre hubo un periodo de tiempo en donde ya definitivamente todo se cortó al 100%. Y siempre esta persona me dejaba cada vez más con más dudas, y dudas, y dudas, y dudas, y dudas. Hizo falta muchas conversaciones, digamos, honestas de adultas que lastimosamente no se dieron por cómo sucedió como esa separación. Entonces todo quedó en mi cabeza y eso me estaba como afectando muchísimo. Entonces yo necesitaba ver cómo solucionaba y sacaba todas esas dudas y esos pensamientos de mi cabeza y la única que lo podía hacer pues era yo buscando ayuda y digamos con toda como la motivación y la fuerza que de verdad se necesitaba, tenía que sacarla yo mismo. O sea, realmente eso depende de uno y creo que el tiempo y buscar literalmente ayuda también, obviamente, es lo más importante como para enfrentar todo eso. Claro, es súper fuerte todo ese tema como de tomar la decisión y como de verdad priorizarse y algo como que me deja también como pensando y como en mucha reflexión es que a veces uno quiere como tener como las respuestas de todo, ¿no? Entonces como lo que decías de tal vez faltó una conversación más adulta, tal vez faltó hablar más, tal vez faltó aclarar más cosas. Creo que siempre uno va a querer llegar como hasta la claridad más profunda de cualquier situación que termina, ¿no? Pero digamos que a veces como que es súper complicado realmente, como llegar a tener como esas conversaciones y como que realmente
tanto uno como la otra persona, como que logre realmente decir o hablar o un poco, sí, como abrir su corazón del todo y como decir qué está ocurriendo, ¿no? O qué ocurrió o por qué no funcionó. Creo que ese es como un tema bastante importante y también es como importante a veces entender que tal vez ese silencio y esa conversación que no se dio tal vez pudo haber sido como lo mejor y tal vez como el cierre, como que le da también a uno más fuerza de decir, bueno, ya esto no, o sea, no voy a permitir una duda más, no voy a permitir un contacto más, eh, no voy a permitir, o sea, ya no permito más cosas. Y creo que ese es como un paso como muy grande y como muy importante como en ese proceso, ¿no? Como hasta el punto en el que uno dice, hasta aquí llego, no insisto, no quiero preguntar más, me quedé con dudas, sí, pero creo que ese mismo silencio también ya me está dando como un montón de respuestas y un montón de claridad, ¿no? También había como otro tema allí como súper importante. Creo que cuando se toca a fondo, o como cuando se llega como a esa ruptura de decir, estoy solo, me quedé sin nada, la casa en la que estaba era de los dos, pero realmente no era mía. No tengo a quién más recurrir, como que en ese momento en que uno se encuentra como con realmente con uno mismo y decir, estoy solo y mi única compañía a la final, como decías, es uno mismo, o sea, uno puede asistir a terapia, uno puede hablar con los amigos, con las personas a que les tenga confianza, pero a la final termina uno como procesando un montón como todo el tema de la ruptura y creo que a la final ese momento oscuro es súper importante para que después todo se como que se aclare, ¿no? Y como que para que uno crezca y salga también como de ese hueco, ¿no? Que no es fácil, que mucha gente de hecho no logra transitarlo y mucha gente no logra superarlo y seguramente si tuviéramos acá un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista o algo, pues seguramente estaría detectando también un montón de cosas que seguramente son como heridas o abandonos o situaciones de la infancia que a veces llega gente como a reavivarle a uno como ese tipo de ausencias, tal vez, como de sentirse solo, de sentirse sin nadie, eh, a pesar de que uno sienta que no lo haya vivido nunca en la vida, ese tipo como de emociones y situaciones, creo que también, no sé si estuviste en terapia o algo, pero seguramente sí debe mover algo de, de alguna herida que uno ni siquiera sabía que tenía. Y me parece que también eso es lo importante de esas situaciones y es como que uno empieza a conocerse muchísimo, como muchísimo más profundo, como a analizarse también un poco y como a entender y a aprender a que en las siguientes relaciones o en los siguientes trabajos o en los siguientes amigos, en lo que sea, que uno debe tener como claro sus límites y como claro como su, sí, como su posición y como priorizarse siempre, ¿no? Sí, de hecho yo sí fui a terapia, evidentemente justo pues después de la ruptura y pasó eso. Obviamente ahí ya nos logramos devolver al inicio. eh, Empecé como a entender y a conocer cosas que yo realmente antes no conocía de mí. Y ahí resolví muchas de esas dudas que tú decías con las que yo me quedé, que son dudas que al final yo mismo me tengo que responder y entender y aceptarlas. Y precisamente después de todo ese proceso de terapia, ya logré, obviamente eso me dio muchísima tranquilidad, me dio como mucha más claridad en muchas cosas. Y a partir de ahí, precisamente creo que empecé a encontrar mucha más paz conmigo misma y a entender cuáles son esos puntos que realmente son puntos débiles, porque precisamente responden a algún evento que tuve desde pequeña, alguna relación familiar que no funcionó, todos esos como patrones o traumas o como lo queramos llamar, que hacen parte de lo que soy hoy en día y por lo cual, digamos,
me permití cosas o puede que tenga tendencia a permitirles porque precisamente tocan como esas fibras. Y gracias a la terapia lo pude descubrir, lo pude entender, me lo explicaron, nos devolvemos con esta terapeuta muchos años atrás, empezamos desde el inicio hasta hoy. Y precisamente después de, digamos, pasar como casi un año consultando con esa persona y pues con otra serie de ayudas también que me ayudaron, pues que me ayudaron mucho en ese proceso, ya llegué como al punto de decir, ya, como que estoy, o sea, como que me siento plena, entiendo, lo acepto, ya me conozco mucho más de cómo me conocía un año atrás. Y precisamente ocurrió eso, o sea, cuando empecé de pronto quizás a conocer a más amigos o quizás intentar salir con alguien, ya tenía claro yo ese tipo de aspectos por los cuales yo tenía como que tener cuidado también propio de estos puntos son débiles para mí, soy vulnerable hasta ante estas situaciones, tengo que trabajarlas, las sigo trabajando, pero creo que el primer paso fue descubrirlas, aprenderlas, asimilarlas y saber trabajarlas. Y creo que me ha funcionado muy bien, digamos, desde hace unos 2 años para acá. Y lo que tú dices, no solamente en las relaciones de pareja, sino en los trabajos, en los amigos, cada vez como que eso me ayuda a entender muchas más cosas de mi vida. Y creo que sí, obviamente por eso es muy importante que, obviamente lo ideal es no esperar a tocar como el fondo, un límite para ir a terapia. Sí creo que eso también fue un aprendizaje para mí. Realmente debería ser como un constante, digamos, en nuestras vidas. Siempre tenemos alguna situación o pues somos humanos, entonces obviamente siempre es importante igual conocernos bien, seguir aprendiendo algunos puntos que debemos mejorar. em, Nosotros cambiamos mucho, entonces digamos, todos estos cambios me hicieron cambiar también a mí como persona, entonces ya era una versión nueva, era otra Catalina y quería que esa versión nueva no empezara a dañarse, a volverse a afectar o ser tan débil o vulnerable a cosas que ya había tenido la fuerza de haber superado y de haber mejorado. Entonces, por eso digamos que, digamos, si hoy en día se me presenta una situación similar, creo que tengo las herramientas o la capacidad o la seguridad de decir, ya estoy detectando otra vez algo que no quiero que vuelva a pasar, sé cómo manejarlo, cómo trabajarlo, si se puede, genial, y si no, me hago un lado o lo trabajo con otra persona, lo hago de manera diferente, pero sí ayuda muchísimo como ese proceso. Creo que también es mucho de nuestra generación, que es esta generación que está aceptando y está entendiendo que ir a terapia es súper importante. Porque claro, o sea, yo tengo recuerdos de antes, cuando, no sé, de cuando era niño o algo así, que nadie iba a terapia y que realmente hay gente como otras generaciones atrás que sienten que a terapia va quien está loco, quien, no sé, y como que ese tema como de la salud emocional y la salud mental como que no, nunca le dan como la misma importancia que a otro tipo de bienestar, ¿no? Como que creo que hasta ahorita, y eso me parece como algo muy importante de esta generación, y es que ese tema de la salud emocional y mental es súper importante y pues a la final, o sea, con la mente termina construyendo toda nuestra realidad y pues si uno está muy afectado, pues digamos que pues así mismo va a construir la vida uno, ¿no? Entonces creo que eso es como, me parece que es como una recomendación también como para toda la gente que escucha el podcast y que de alguna forma ha escuchado como nuestra conversación y es como que no está mal pedir ayuda, no está mal sentirse vulnerable y decir necesito que alguien me ayude o que un profesional me guíe o buscar como alternativas para tener como una vida mucho más eh, llevadera, ¿no? Como no quedarse, no esperar a caer al fondo, como decías, y quedarse en el fondo, porque también mucha gente se decide quedar ahí también un poco por decisión propia y pues si rompió la relación, entonces todos los días escucha las canciones más tristes y ve las películas más tristes y se identifica con todo lo que es tristeza y pues a la final eso lo que va a generar es más y más y más de lo mismo. Entonces sí me parece como súper importante que uno eh, pueda buscar ayuda y sienta que no está mal llegar a esos momentos, no está mal sentirse de esa forma y no está mal pedir ayuda.
A veces pensamos que somos como súper autosuficientes para todo y realmente es que a veces sí necesitamos como que alguien nos dé una mano, nos dé, así sea una palabra, pero sí necesitamos como desmitificar un poco como ese tema como de, sí, de que está bien sentirse vulnerable y está bien buscar ayuda. Personalmente siento que cuando uno rompe una relación, como que es súper complicado eh, volver a conectarse con alguien fácil y como que a veces uno sí necesita como un montón de tiempo de, como de soledad, ¿no? Y como de estar solo, pero no sé en qué momento ya, o si en este momento para ti ya es más fácil como abrirte a conocer y a relacionarte como con más personas en el aspecto como sentimental. Pues yo sí creo que ha tomado un tiempo, obviamente lo que tú dices para cada persona es como muy diferente. A veces sucede que, no sé, uno de las relaciones que dice, ay, no, terminaste la relación y en 2 meses estás con otra persona y como que es súper malo. O pasa todo lo contrario, que es mi caso, de que si ha pasado mucho tiempo en donde yo digo, no me he sentido como, digamos, entre comillas, lista o con esas ganas o de abrirme a alguien más, me he sentido como, digamos, un poco más bloqueada en ese sentido, pero creo que de una manera bonita. O sea, creo que ha sido más como, no quiero como eso en este momento en mi vida, quiero seguirme enfocando 100% en mí y eso también está bien. Y digamos que sí me tomó un tiempo, pero ya luego dije como que estoy en un punto donde estoy bien. Si llegase a conocer a alguien de manera muy natural, no me voy a cerrar a la idea de conocer a esa persona, y si no es así, no me siento en el afán como de necesito estar con alguien, necesito, tengo que estar ya en una relación, porque creo que así, digamos, me he sentido bien. Entonces, sí ha costado porque cuando, digamos, realmente he tenido, digamos, 2, 3 acercamientos con personas como para, digamos, salir o conocernos, sí es como muy rápido para mí detectar como, o ha sido así en esos casos particulares, el no me siento cómoda aquí, no me veo teniendo como algún tipo de relación sentimental, sí, quizás como amigos, pero creo que eso hace parte de lo que también hoy en día se habla mucho de ser una persona más selectiva. Obviamente sé que la idea no es uno irse siempre a los extremos en cualquier cosa, pero creo que el tema es que con todo este proceso y lo que he aprendido, sí me he vuelto mucho más selectiva en esa parte. Al inicio sí fue muy como más, me bloqueé, o sea, no, no quiero definitivamente conocer absolutamente a nadie. Luego ya pasé como una fase donde me he disfrutado estar sola y si se ha dado salir con alguien, igual me habría salir con esa persona, pero muy rápidamente como que de una vez dije sí o no, o sea, realmente no, no es lo que yo en este momento siento que quisiera o no es la persona que realmente me gustaría para tener algo. Y creo que ha sido mucho más claro para mí ahorita después de haber pasado por todo eso y me he vuelto una persona, digamos, más selectiva. Obviamente lo que digo, o sea, he visto como casos donde ya se van a otros extremos, donde el ser selectivo es no salir con absolutamente nadie y todo está mal para ti, como que nada te gusta. Creo que ya he estado como en un equilibrio en donde lo soy, pero pues estoy abierta, si me agrada, me siento bien, continúo saliendo con esa persona y si no, definitivamente no. Entonces, creo que eso va muy en uno. em, Hace parte también, depende del proceso que uno haya vivido. Como te decía, el mayor miedo también ha sido, bueno, en ese momento fue eso, como si vuelvo a salir con alguien, no va a ser igual, no voy a conectar igual que esa persona, no va a ser lo mismo, y de eso se trata. Obviamente no vas a sentir lo mismo que con esa persona con la que terminé la relación, obviamente no va a ser igual, y hay que bajar esas expectativas para pues realmente como entender que pues vas a vivir algo nuevo con alguien nuevo y de eso se trata. No es que este sea mejor o este sea peor. Y llegar al punto, creo yo que cada uno lo siente, o sea, algo muy personal, que uno dice, como te digo, o sea, como que en un momento yo digo, estoy lista en que estoy feliz sola y así lo disfruto, pero si llegara alguien, también estoy abierta a conocer la persona. Y si no es, muy desde el inicio, tenerlo muy claro para mí y para la otra persona. Y así ha pasado como ese tiempo, o sea, realmente ya han pasado casi como unos 3 años entre el proceso, lo que te digo y todo esto. em,
Y si, digamos, conocí a un par de personas, pero sucedió lo que te decía, como no me siento bien con esta persona, no es como lo que yo quisiera. Intenté hacerlo más clara posible de una manera muy sana y me ha funcionado muy bien. Entonces, obviamente creo que ya va a llegar en algún momento, no sé cuándo, no tengo ese afán, la persona con la que quisiera atreverme a tener una relación, pero quiero, digamos, que hacer las cosas bien desde el inicio y eso me incluye en yo estar bien y hacer las cosas bien para que funcione. Entonces, creo que ese ha sido como mi proceso y sé que varía mucho en todas las personas, pero sí el consejo mío es, uno, como que no cerrarse del todo, sé que uno necesita su tiempo, pero ya llegará el momento donde uno debería intentar estar dispuesto a conocer a alguien más. Y dos, sí ser selectivos, no quiere decir cerrarte la puerta a conocer a alguien, pero obviamente igual ser selectivos para no repetir quizás algo que ya te ha costado mucho sanar. Y bueno, otro punto es ser muy claros, o sea, si realmente, si decides que esa va a ser la persona con la que quieres empezar una relación, que estés muy seguro de eso antes de dar un paso y ser muy claro y tener esa responsabilidad afectiva que quizás en algún momento con una ruptura como la que tuve, no tuve o no recibí, que tú mismo lo puedas tener en una nueva persona, en una nueva oportunidad que se te ofrezca o que te aparezca en la vida, en hacer las cosas bien como en algún momento querías que hubieran pasado. Entonces, ese sí es como yo lo veo y como lo que yo aconsejaría. Claro, súper bien. De hecho, hay otra cosa ahí súper importante que mencionas y es el tema de la responsabilidad afectiva cuando estás conociendo gente, que realmente eso es súper importante y uno ve y pasan muchas cosas como con ese tema de la responsabilidad afectiva y es que mucha gente empieza a salir con alguien y la gente no es clara y no sabes si en la otra persona estás generando algún tipo de conexión o expectativa que vaya a afectarle. Y digamos que es como súper importante, o sea, creo que es de las cosas más importantes que puede tener uno como persona al relacionarse con la gente es ser muy responsable con la otra persona que estás conociendo, de decirle en qué momento de tu vida estás, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, como para que la gente sepa y tenga una claridad de si le interesa estar allí o no. Creo que es como súper, súper importante como que siempre haya responsabilidad afectiva y que tengamos responsabilidad afectiva con todo. Y también con nuestros amigos, o sea, si no queremos eh, X cosa o no nos gusta X cosa, también como manifestarlo y como siempre como desde el respeto, obviamente, pero siempre como manifestarlo con la familia, o sea, como con todos los vínculos que uno tenga, siempre debe uno como procurar tener como responsabilidad y no afectar emocionalmente a la otra persona. Creo que eso es como súper, súper clave. Bueno, Cata, creo que hemos llegado como al final. Me alegra mucho haber como compartido contigo en este podcast. Me parece como súper enriquecedor todo lo que mencionas. También me parece como eh, muy importante, sobre todo en el tema de las mujeres, como que hayan mujeres que tengan como esa claridad de saber qué es lo que quieren y qué es lo que no, y hasta dónde aceptan y hasta dónde permiten cosas y hasta dónde llegan los límites. O sea, me parece que es como una gran enseñanza como de esta conversación. eh, y ya como que te agradezco mucho el tiempo, el ser parte como de esta serie de episodios. Y ya, me alegra mucho. No sé si Cata también es bailarina. Sí, pues digamos que aparte de esa otra parte mía, pues de que es como una pasión que yo tengo, a pesar de que no es mi profesión, es como una pasión que vengo viviendo hace varios años. Por ejemplo, ese fue un gran recurso que me ayudó a mí para enfrentar ese proceso. Digamos que las artes o en especial, por ejemplo, el ejercicio o el baile te ayuda como a sacar todas esas emociones negativas o a soltar.
Yo precisamente me había aislado incluso también de esas pasiones por esta persona porque me había quedado como encerrada en una burbuja. Volví a revivir eso que tanto me gusta, y realmente digamos que eso te vuelve como a centrar. Entonces yo sí recomiendo también, por ejemplo, eso es una muy buena práctica para cuando se suceden estos procesos de ruptura, no encerrarse. O sea, si a ti te apasiona, no sé, irte a correr, irte a caminar o bailar o cantar, hacerlo, porque realmente eso te ayuda a liberar muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí me ayudó demasiado. Además de que en mi proceso, por ejemplo, con el baile, desde que lo empecé a hacer, siempre me ayudó mucho a trabajar como ese amor propio, esa seguridad. Muchas veces uno no tiene la capacidad o no sabe cómo decir las cosas, pero lo puede hacer a través de algo así, escribir, leer, cantar, bailar, lo que sea. Entonces creo que es importante siempre como darle mucha relevancia a esas pasiones y a esos intereses, y más cuando estás en ese proceso de reconectarte contigo. Hay otra cosa que olvidé mencionar, como digamos más como un consejo que creo que es muy importante, que yo lo hice unos meses después cuando empecé a ir a terapia y me funcionó mucho, y es que yo hice una lista, como decir, una lista de qué sería mi vida o qué ha sido de mi vida estando con esta persona y qué ha sido o será de mi vida estando sola. Yo me llevé como una gran sorpresa y es que, digamos, yo hice una gran lista de toda la serie de cosas que llegaron a mí de manera natural, sin siquiera buscarlas, y las que volví a hacer, por ejemplo, bailar, volver a encontrar con mis amigos, muchas cosas que me llenan. Y al otro lado hice un listado de cosas que yo había logrado o que iba a lograr con esa persona. Entonces, como les decía, a veces es muy difícil salir de ahí o detectarlo a tiempo, pero mientras uno está dentro de la relación, creo que es una muy buena práctica que uno debería estar haciendo incluso periódicamente. O sea, la relación esté mal o esté bien, tú lo deberías hacer. Y yo me di cuenta que en cuestión de 6 meses hice muchísimo más de lo que fueron 5 años con esta persona. O sea, realmente la lista con él fueron dos cosas, pero realmente la lista ya después de haber salido de esa relación fueron muchísimas. Proyectos que ni me imaginaba, cambios laborales, crecimiento, personas nuevas. Reconecté con el baile, empecé a hacer otro tipo como de círculo con el baile, que es, ahorita les cuento un poco sobre eso. Y luego yo dije, esto no hubiera pasado porque no pasó en 5 años y estaba segura que no iba a pasar con esa persona nunca. Entonces creo que igual ese tipo de reflexiones uno se les debería hacer con cualquier, como tú decías, cualquier relación, y no esperar hasta que salgas de ella, sino evaluártelo. Ahí las respuestas van a ser muy claras y realmente es que uno de manera autónoma e individual tiene muchas ideas, planes, sueños que debería uno todo el tiempo estarse como revisando, y pues si finalmente no fluyen con esa persona, pues no fluyen, no puedes hacer nada contra eso. Y ahí me di cuenta lo del baile, por ejemplo, volví a conectar con eso y digamos que hice un círculo muy chévere. Empecé a conocer personas de Zumba, que es como otro tipo, por decir, como de disciplina, donde también integraba el baile. Para mí también eso fue una terapia, o sea, yo lo hacía antes, no con mucha frecuencia, hacía otro tipo como de bailes y todo, y ahí también descubrí como que hacía deporte, pero al mismo tiempo bailaba y conocí mucha gente, cuando en ese momento yo estaba sola y no conocía a nadie. Entonces cobró mucho significado para mí porque juntaba todo, lo que me gustaba, lo que necesitaba, personas. Y ya hace como casi 2 años me metí muy de lleno a eso. Hoy en día, digamos, tengo personas que quiero mucho y que admiro y que me han guiado por ese proceso. Me convertí en instructora de Zumba, algo que nunca en mi cabeza como que se me había cruzado. Entonces, como que también fue parte de otro, wow, como otro proyecto de emprendimiento que llegó de forma inesperada y que me encanta. Y lo que tú decías del evento, o sea, ahorita ya después de ese año y pedazo, practicándolo, enfocándome en Zumba y todo, llegué al punto de incluso empezar a trabajar en un proyecto independiente y personal, que es trabajar en organizar un evento que es súper grande. Por primera vez yo estoy haciendo algo, digamos, fuera de mi profesión como publicista, a nivel como laboral. Y empecé con estas personas con las que me vinculé en esta disciplina a decir, hagamos algo grande, o sea, hagamos un proyecto grande de Zumba, hagamos un evento y traigamos algo completamente diferente. Y ahí me llamaron y tuve como la fortuna de mezclar mi profesión como publicista
con otra cosa que amo mucho que es bailar y es hacer zumba. Si bien yo no me dedico 100% a ser una instructora de zumba porque pues no lo puedo en este momento, pero pude vincular ambas cosas. Entonces, para mí también fue como súper gratificante y me emocionó mucho. Y yo dije, yo quiero hacer este proyecto. Entonces, básicamente, este proyecto es un evento grande, es un evento masivo. Se llama El Dorado Fest. Básicamente, pues tiene mucho significado detrás. El caso es que pues es su primera versión. Va a ser el 29 de septiembre, es un domingo. Y la intención de esto es simplemente es un día de baile completo. O sea, un día en que vas a bailar absolutamente todos los géneros. Montamos un evento muy grande donde vamos a tener más de 100 instructores en tarima. Va a venir personas de diferentes lugares de Colombia. También vienen invitados internacionales. O sea, el evento creció de una manera que ni siquiera yo me esperaba. Pues todos igual están súper invitados, es para todo el público. Realmente lo que queremos es eso, que vayan todo tipo de personas, niños, adultos, gente que baile, que no baile, sencillamente a disfrutar lo que es el baile, porque el baile es muy sanador, hacer ejercicio. Es todo un día completo de baile y de es de mucha diversión, la verdad, porque vienen personas que tienen mucha trayectoria y que aman Zumba y lo ven como una comunidad realmente. Entonces la intención detrás del evento es muy bonita. Es, como les digo, una invitación abierta a todo el mundo. Es un día entero de Zumba. Es en Bogotá. Esta es la primera versión y sería la primera de muchas que queremos hacer. Y pues nada, esa es como la invitación. Normalmente si la gente está interesada en participar, me pueden escribir, me pueden buscar en las redes sociales o buscar el Instagram del evento que se llama El Dorado Fest. Y pues ahí pueden tener más información. Estamos a un mes y ya digamos que el aforo está muy interesante. Va a haber mucha gente, entonces va a ser un evento muy divertido y entretenido. Entonces esa es como la invitación y los últimos como consejos que doy a nivel general de todo lo que fue la entrevista. No, buenísimo. El Dorado se llama El Dorado por la leyenda del Dorado. Sí, El Dorado por la leyenda del Dorado. Ok, es un nombre bastante... me remite mucho a Bogotá, la Sí. palabra, el nombre El Dorado. Al aeropuerto, a la leyenda, a un Y de montón. hecho esa fue como la idea porque, ¿qué pasó? Dijimos, queremos que la gente vea todo el talento que hay acá en Bogotá. Y nada, queríamos algo que fuera muy como desde las raíces. Entonces, además, Zumba es realmente es una marca, obviamente es una disciplina también, como les digo, nace acá. Entonces, yo digo, es bueno como volver a mostrar dónde fue que nació todo el talento que hay en Bogotá y que se visibilice y que la gente sepa que existe y que lo aproveche y lo disfrute. Y pues también por eso fue que nació como la idea del dorado, que sí tiene como un significado muy importante. Wow, qué bueno. Entonces, para todos los que estén en Bogotá el 29 de septiembre, sigan a El Dorado Fest en Instagram para enterarse como de toda la programación y se sumen y acompañen. Buenísimo, Cata. Bueno, Cata, te agradezco mucho por tu tiempo, por haber estado acá nuevamente. Eh, Gracias por todos los consejos. Creo que seguramente a muchas personas nos ayudan y nos encanta saberlos y ponerlos en práctica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de haber podido como contar un poco de mi experiencia, que sé que sirve mucho lo que tú decías. A veces solo es de ayuda el escuchar a otros, el recibir algunas palabras de aliento. Muchas personas pueden que estén viviendo lo mismo que uno ya vivió o que hayan pasado por lo mismo. Y pues la idea es esa, que pueda ayudarles en algo. Y gracias ahí como por el espacio y permitirme contar esa experiencia. Vale, Cata, gracias a ti y gracias a todos los que se conectaron en este episodio de Carta Abierta. Nos vemos en el siguiente episodio.